Buenos días a todos. Lo primer aviso, que en vez de la hora que teníamos me la han reducido un poquito, con lo cual les pediré que sean concisos y lo más breves posible. Muchas gracias por asistir a esta mesa sobre el desarrollo actual de los SUTS en España y agradecer al equipo organizador de la oportunidad de exponer nuestras experiencias. Yo, como han comentado Ignacio, Sara y Jorge, me he quedado con el cambio de paradigma en el sistema de las ciudades. Realmente creo que vamos a tomar una serie de medidas o de cambios en el sistema convencional. Pero como tenemos poco tiempo, vamos a entrar en detalle con las experiencias de los sistemas urbanos que el equipo organizador ha conseguido reunir un plantel de técnicos de diversas ciudades de Benaguasil, de Valencia, de Barcelona, de Donostia y de Madrid para que nos puedan explicar un poquito sus experiencias. Y sin más dilación, pues voy a pasar a presentar a cada vez que hagan su presentación a cada uno de los invitados. En principio estaba previsto que viniera Pedro Pérez del Ayuntamiento de Benaguasil, pero no ha podido asistir y va a dar su presentación Sara Perales, que ha colaborado estrechamente con todas las infraestructuras que se han realizado allí. Sara Perales, bueno, ya han presentado un poquito su perfil, es doctora ingeniero de caminos, ha estado trabajando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en España, también colabora en Colombia. Creo que es una de las primeras pioneras, digamos, en el sistema de drenaje en España y en la actualidad colabora, realiza formación y realiza proyectos colaborando con administraciones, ingenierías, empresas y poco más. Se podría decir muchas más cosas, pero no tenemos tiempo. Entonces, le paso la palabra a Sara para que comience con su presentación y solicitándole brevedad. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, reiterar la excusa del concejal del Ayuntamiento de Benaguasil. Realmente es una pena que él no nos pueda acompañar, es por un motivo de peso. Y yo voy a explicar un poco lo que ha venido haciendo el Ayuntamiento, pero me hubiera gustado que lo hubierais oído de una persona, un técnico, pero además un responsable político del Ayuntamiento, primer teniente de alcalde desde, por lo menos antes del 2008, cuando yo le conocí, que presentamos una propuesta, un proyecto LIFE llamado Aquaval, en los que el Ayuntamiento iba de socio junto al Ayuntamiento de Xàtiva, coordinador del proyecto, en los que yo formaba parte del consorcio como empresa con experiencia en drenaje sostenible a nivel nacional. Contábamos con la universidad, con la colaboración de la Universidad de Abertay Dundee, que han cambiado de nombre, con el profesor Chris Jeffries, que ha mencionado anteriormente Jorge Rodríguez en su intervención, y con la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea como conector con la Unión Europea. Bueno, pues en este proyecto surge con la necesidad de demostrar que efectivamente los SUTS funcionan en el ámbito mediterráneo, que no es una cosa que sea exclusiva para regímenes pluviométricos de menor intensidad y lluvia más constante, como puede ser el del Reino Unido, donde están muy extendidos, sino que en otros países más áridos también se puede utilizar este enfoque adaptando las infraestructuras a las características tanto pluviométricas, climáticas y regionales de cada contexto en cada proyecto. Esto es así también en otras zonas
bueno, me estoy extendiendo por otro tema. Bueno, era demostrar que en el Mediterráneo también funcionan los sistemas de drenaje sostenible y para ello pedimos fondos a la Unión Europea para realizar el proyecto Aquaval. Uno de los pilares fundamentales en el proyecto son las personas y ya desde este proyecto creamos un equipo multidisciplinar a nivel regional en el que estaba incluido la Diputación, la Consellería y diferentes organismos, incluso colegios profesionales sentados en la mesa. Este proyecto, que ahora explicaré en mayor detalle, dio lugar a un proyecto más ambicioso, el E2 StorMed, que tuvo lugar de los años 2013 al 2015 y que extendía la práctica y la experiencia de Benaguasil a otras ciudades del Mediterráneo, en concreto a 6 ciudades. Y también puntualizar que en Benaguasil también se estuvo participando en otro proyecto europeo, en el proyecto SUFRI en estos años. Aquí veis diferentes imágenes de los grupos de trabajo y de las reuniones que tuvimos. En el proyecto Aquaval se realizaron 3 obras cofinanciadas por la Unión Europea en el casco urbano de Benaguasil. La primera, unos cuencos de detención e infiltración en un parque que recibe aguas de la colina, aguas arriba, evidentemente, del municipio, y que estas aguas de escorrentía causan problemas de inundación en el municipio. Entonces, retener aquí parte de las aguas era importante y realizamos la actuación de regeneración de este parque. Otra de las actuaciones fue un aljibe para aprovechamiento de las aguas pluviales de la cubierta del Centro Juvenil de Benaguasil para regar los árboles y la vegetación del parque aguas abajo por gravedad. Este enclave fue elegido especialmente por tema de educación y visibilidad por la afluencia de jóvenes al edificio. Y el tercer espacio fue otro cuenco de infiltración y detención e infiltración de aguas procedentes en gran parte de la cubierta de una nave industrial, que el motivo de selección de este emplazamiento fue que sirviera de ejemplo para los futuros desarrollos que se prevén en las inmediaciones en la ampliación del sector industrial de Benaguasil. Además, quiero destacar que el equipo técnico y de gobierno, al conocer este nuevo enfoque, quiso aprovechar unas obras que ya tenía en marcha de un aparcamiento de la nueva piscina municipal para cambiar el concepto de aparcamiento tradicional por un aparcamiento permeable. Con el mismo dinero se cambió el diseño, que como todas las demás obras se monitorizaron, y esto es importante, estamos diseñando con unos parámetros, pero es importante que recojamos los datos del funcionamiento de estas infraestructuras. Durante el proyecto Aquaval tuvimos la ocasión de poder implementar esta monitorización que llevó a cabo la Universidad Politécnica de Valencia, y quiero destacar en esta gráfica cómo en azul es la lluvia caída en un cierto episodio, en rojo es la escorrentía recogida en un invernal que está situado rodeando el aparcamiento permeable, pero que la calle es impermeable, con pavimento tradicional, y una línea verde que hay en la parte inferior, que no sé si muchos de vosotros podréis llegar a ver, es la escorrentía generada en el pavimento permeable. O sea, aquí vemos la eficiencia del sistema en cuanto a laminación de caudales, volumen de escorrentía. En el proyecto E2 StorMed se construyó una cubierta vegetada. Aquí no solamente se monitorizó la cantidad y la calidad de agua de escorrentía, sino también la influencia en la reducción del consumo energético del edificio por el efecto de tener un mayor aislamiento con la cubierta vegetada.
Y por último, comentar que toda esta experiencia que ha comentado la directora general del agua también, a Benaguasil como el municipio ejemplar, fue reconocida con el premio que se le otorgó a Benaguasil de Premio Ciudad Sostenible en la categoría de ciclo del agua a nivel nacional. Benaguasil no lo he dicho, pero es un municipio de 11.000 habitantes que actualmente es el ejemplo en temas de gestión de agua de lluvia a nivel nacional. Muy importante el difundir la experiencia. Se publicó este libro que está a disposición en la web del ayuntamiento para quien se lo quiera descargar, que además de contar la historia de Benaguasil y el agua y cómo se han desarrollado estos proyectos de los que he estado hablando, contiene unas fichas resumen de cada una de las infraestructuras de drenaje sostenible más utilizadas. Y está aquí una imagen de la rueda de transición que ha seguido el municipio de Benaguasil para poder avanzar de una manera eficiente en este cambio de paradigma y que no me voy a detener en ella porque será un tema que trataré en la mesa de trabajo 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Vamos a pasar ahora la palabra a Joseba Rodríguez. Joseba es un compañero doctor ingeniero de caminos, máster en administración de empresas y además su doctorado lo ha realizado sobre pavimentos permeables biodegradantes con hidrocarburos. En la actualidad es el responsable del Departamento de Proyectos y Obras de Donosti San Sebastián y nos va a comentar un poquito las experiencias sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible que se realizan en San Sebastián. Perdón. Cuando quiera, Joseba. Muchas gracias por la invitación. Seré breve. Voy a intentar contextualizar un poco lo que es Donosti para saber un poquito de qué estamos hablando y en comparación con otras ciudades que tienen, pues bueno, recursos superiores a los nuestros, bueno, pues para centrar un poquito la cuestión. Donosti tiene una superficie de 60 kilómetros cuadrados, población de 186.000 habitantes, densidad 3.000 habitantes kilómetro cuadrado y un presupuesto de 400 millones de euros para este 2017 aproximadamente. Nos movemos en una horquilla de entre 370 y 420 millones de euros. De esos, el 30% para este año se van a utilizar en nuevos proyectos e infraestructuras para la ciudad. Un clima de una precipitación anual de 1.500 milímetros y una red de saneamiento de 786 kilómetros de red con sus 31.600 pozos y arquetas y 28.000 sumideros. Con lo cual, pues bueno, para el tamaño de ciudad que tenemos es importante. Tenemos una por las mareas, por tanto, que divide la ciudad en dos partes y eso también nos condiciona muchísimo a la hora de aplicar estos sistemas urbanos de drenaje en lo que es la ciudad. No siempre se puede infiltrar. Y por el sur, digamos, de la ciudad lo que tenemos es básicamente laderas y colinas que también nos condicionan, pues bueno, toda la aplicación de estos sistemas. Lo que sí que tengo que decir sobre Donosti en este sentido es que los SUDs son actuaciones puntuales, aisladas, sin planificación conjunta integral hasta la fecha. Por suerte, yo creo que estamos cambiando esa tendencia y desde planificación se empieza a pensar en todas estas soluciones de drenaje pues de una forma más integral. Las actuaciones que se han ido realizando en estos últimos años han sido básicamente centradas en el tema de la cantidad. El río Urumea ha venido desbordándose cíclicamente todos los años y bueno, pues el problema de las inundaciones era el que más preocupaba. No se tenía en cuenta para nada el tema de la calidad, como ya ha mencionado Jorge, que era uno de los problemas que, bueno, pues no tiene un efecto inmediato o no es tan visual como el de las inundaciones y, por tanto, no nos hemos centrado prácticamente nada en ese aspecto. Sí se han ido haciendo actuaciones, pues separación de cuencas, separación de redes, sistemas unitarios, se han vuelto en sistemas separativos, se han realizado bombeos, tanques de tormentas, tanques anti-DSU,
actuaciones en el río Urumea para facilitar el tránsito del agua, quitando obstáculos, ampliando puentes, etcétera, etcétera. Los últimos 5 años, para que os hagáis una idea, hemos estado realizando pues 4 tanques de tormenta de esos volúmenes. Y en los próximos años seguiremos haciendo porque entendemos que una actuación convencional, como puede ser un tanque de tormentas, no está reñida con una actuación de sistemas de drenaje sostenible. ¿Qué tipo de herramientas tenemos nosotros en el ayuntamiento para poder implementar y trabajar con estos sistemas? Pues son fundamentalmente las ordenanzas y los reglamentos municipales, los cuales pues participan mantenimiento, urbanismo, medio ambiente, proyectos y obras, toda una serie de departamentos que suelen opinar al respecto. En 2013 tuvimos la iniciativa de realizar una ordenanza municipal en el área de parques y jardines perteneciente a mantenimiento, en el cual, pues bueno, se mencionaba explícitamente cómo aplicar y dónde aplicar estos sistemas urbanos de drenaje sostenible. Por desgracia, no conseguimos llevarlo a aprobación y todavía lo tenemos pendiente. Tenemos otro tipo de figuras ya de rango superior, la ley del suelo, imposiciones urbanísticas que pueden ser de rango municipal, la Agencia Vasca del Agua, etcétera, etcétera. Y en los últimos años, otras iniciativas como pueden ser proyectos de investigación y más de ámbito europeo, como es el proyecto Replicate, que se va a aplicar en Txomin. Es un proyecto en el cual la ciudad de Donosti va a ser ciudad faro con otras 2 ciudades europeas para implementar pues, temas de eficiencia energética, drenaje sostenible, etcétera, etcétera. El proyecto Climatec, subvencionado por el Gobierno vasco también, pues está estudiando, analizando el cambio climático o los riesgos del cambio climático en la ciudad de Donosti, y también se centra en el proyecto que he comentado antes de Txomin, que es la urbanización más grande que tenemos entre manos ahora, un desarrollo de 1.400 viviendas, en el cual pues, bueno, se está analizando también los posibles lugares de implantación de esos sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ya yendo a los casos concretos que hemos hecho hasta la actualidad, pues el proyecto que yo creo que, digamos, ha tenido un mayor desarrollo en esta temática ha sido el edificio Nertic. El edificio Nertic es un edificio desarrollado por la Sociedad de Fomento de San Sebastián, perteneciente al ayuntamiento, en el cual pues, se quería crear un edificio moderno para albergar un nicho de empresas de nuevas tecnologías, en el cual, pues bueno, parecía resultar importante el tener pues, alguna aplicación de este tipo de sistemas urbanos de drenaje sostenible en ese entorno, ¿no? de edificio. Se implementaron cubiertas vegetadas, de las cuales se recogía el agua y se aprovechaba en aguas de uso no potable, las cisternas de los baños. Se implementó un parking en superficie permeable con césped reforzado con celdas de hormigón y celdas de plástico. Un bioswale en el cual se recogían las aguas que vertían desde las laderas adyacentes, un jardín vertical en la fachada y, bueno, nuestra experiencia al respecto ha sido dispersa. Me refiero dispersa porque hemos tenido buenas y malas experiencias al respecto. El bioswale ha evolucionado correctamente, se ha desarrollado una vegetación adecuada, se filtra de forma adecuada el agua, pero en el aparcamiento en superficie hemos tenido problemas, sobre todo problemas por hundimiento de las celdas, por, entendemos, mala ejecución de las mismas, con lo cual se ha decidido cambiar el aparcamiento a un aparcamiento impermeable. Otra de las experiencias que hicimos fue el Parque de Ametzagaña, un parque de unas 30 hectáreas en el cual se desarrolló un depósito de infiltración, que se recogían las aguas a través de unos drenes que, a su vez, iban a parar a un estanque de retención, en el cual pues, bueno, se creaba una lámina permanente para albergar una vegetación y una fauna del entorno. Uno de los problemas que tuvimos en este sitio fue que no se estudió correctamente lo que era la geología del entorno y se produjo la infiltración de las aguas que se iban recogiendo tanto en el depósito de infiltración como en el estanque hacia una ladera en la cual había sido confeccionada mediante unos rellenos, los cuales terminaron cediendo. Y, por tanto, pues bueno, tuvimos que recuperar esa zona teniendo en cuenta ya el drenaje que se iba a producir. No siempre se puede drenar y hay que estudiar muy bien qué se tiene por debajo.
Otro de los casos fue el Parque de Cristina Enea, un parque en el cual pues, se recoge de las partes superiores del parque a través de zanjas drenantes con celdas de plástico las aguas y se llevan a la parte inferior a un depósito de infiltración realizado con cajas de plástico. En este caso, tuvimos una experiencia inicial mala a la hora de construirlo porque no se realizó, digamos, una mezcla de arena césped correcta en la parte superficial, se nos encharcaba todo, pero actualmente funciona muy bien. Y finalmente, pues deciros que hay actuaciones aisladas, no tan completas como la que he presentado anteriormente, en las cuales, pues bueno, se van introduciendo todos estos sistemas, pues un camino permeable de adoquines, unas zanjas drenantes en los entornos, césped reforzado con celdas de plástico, zanjas de infiltración en distintos caminos para evitar las escorrentías superficiales y la erosión de los caminos, aparcamiento permeable en el ecogune y, afortunadamente, también los particulares están participando de este espíritu y están realizando, pues como el Basque Culinary Center, cubierta vegetada, con sus aledaños, con césped reforzado de celdas de hormigón, algún edificio con cubierta vegetada particular y aparcamientos con césped reforzado con celdas de hormigón. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Joseba. Pasamos ahora a darle la palabra a Roberto Soto. Roberto Soto es arquitecto del Ayuntamiento de Barcelona, trabaja en Barjusa, es doctorando en medio ambiente, tiene una experiencia en sistemas de más de 12 años, ha sido profesor de la Universidad de Arquitectura de La Salle y profesor también de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y bueno, pues paso la palabra cuando quieras, Roberto. Hola, bueno, buenos días y muchas gracias a todos. Gracias también a todos los que han colaborado conmigo en los proyectos y obras que voy a presentar. Y gracias especialmente a Daniel Castro y a Pedro Lasa, porque han sido desde los inicios los impulsores de la difusión de este tipo de sistemas, ¿no? Y los maestros de algunos de los que estamos aquí. Bueno, os voy a mostrar algunas obras en las que hemos integrado diferentes sistemas alternativos al alcantarillado. La primera de ellas es una calle convencional con una sección de 20 metros más o menos de calzadas, las aceras y las cubiertas de los edificios van a desaguar sus aguas a dos zanjas, a dos limaollas permeables. Estas limaollas están construidas en adoquín permeable sobre celdas de polietileno y que distribuyen el agua o la llevan a unos pequeños tanques que en este caso lo que hacen es laminar la escorrentía pluvial, ¿no? Otro de las obras es un parque al que van a desaguar calles, un par de calles, los edificios perimetrales al parque y otras zonas verdes, ¿no? Como vemos, hay una multiplicidad de sistemas que trabajan de forma holística, no solo en términos de drenaje, sino también en términos de medioambientales y paisajísticos. En este caso tenemos, bueno, pues las calles tienen su limaolla que lleva las aguas a unas cunetas verdes. Aquí se produce, bueno, aquí estas van a un estanque de retención e infiltración. De aquí llevamos el agua al freático y la utilizamos o la extraemos a través de pozos para el riego y usos urbanos. Bien, esta es otra obra que es una mezcla de las dos anteriores, no es ni una calle estrictamente ni un parque, sino que es una calle ajardinada, ¿no?
En esta calle, pues básicamente se trata de la creación de una especie de cuencos vegetados al que van a parar todas las aguas y que laminan la escorrentía al mismo tiempo que se regulan los caudales dependiendo un poco de los aportes que tiene cada cuenca, ¿no? Como vemos, las aguas de las cubiertas van a desaguar aquí, a estos pequeños estanques, y todos ellos tienen un aliviadero que, en caso que está calculado para periodos más elevados de los 10 años de retorno. O sea, la intención en la mayoría de proyectos que os presento es gestionar el agua para periodos de retorno de 10 años. Es decir, que los sistemas de alcantarillado convencionales pues no entren en uso, ¿no? Una de las preguntas, ¿no?, que nos hacemos, que me hago cada vez que empezamos un proyecto es cómo gestionar las aguas en una calle, es decir, las aguas de escorrentía en una calle, ya que las calles y los edificios es lo que construye la masa urbana, ¿no? Por tanto, es la situación más difícil en la que nos encontramos, ¿no?, para evitar que las aguas de lluvia entren en los alcantarillados. Hemos utilizado pues diferentes sistemas igual similares a los anteriores, pero hemos introducido una franja de biorretención en calzada, es decir, le hemos dado cabida a un espacio verde que yo creo que es muy interesante, y muy interesante precisamente por los temas medioambientales que decía que tenía y paisajísticos, ¿no? Por todas las mejoras que la vegetación implica en el entorno urbano, ¿no? La mayor habitabilidad, da mayor resiliencia, etcétera, ¿no? Y, bueno, por último, esta es una propuesta de futuro al mismo tiempo que presente, ¿no? Como veíamos en el proyecto anterior, aparecen como unas franjas de biorretención y que se pueden extender y aplicar a cualquier entorno urbano. Es decir, cualquier calle de cualquier ciudad podría podría introducirse este tipo de sistemas de drenaje sostenible, y la idea sería que de aquí a unos años pues todas las ciudades funcionaran solo con este tipo de sistemas. Claro, digo de aquí a unos años, que pueden ser 50, 100 años. O sea, la idea es que a medida que se va renovando la ciudad, no perdamos oportunidades para en cada obra introducir o pensar o repensar el ciclo del agua, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Vamos a pasar a continuación a darle la palabra a Laura de la Fuente. Laura de la Fuente es ingeniero civil, máster en Administración de Empresas, es decana del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Valencia. En la actualidad está trabajando en el Ayuntamiento de Valencia en el ciclo integral del agua y, aparte, colabora en proyectos europeos relacionados con los sistemas urbanos de drenaje. Te paso la palabra, Laura. Muchas gracias, Manuel. Quería, antes de empezar mi intervención, dar las gracias en especial a Ignacio Andrés por la invitación al Ayuntamiento de Valencia para participar en esta mesa. Y cuando en el 2012, como ha dicho la directora general, se aprobó el reglamento, pues hablaré en Valencia, Valencia Capital, de este tipo de, primero de los alivios y después ya en particular el drenaje sostenible, pues era un poco aventurado, porque nadie se creía este tipo de drenaje. No era conocido, se siguen teniendo, aunque cada vez menos y ahora
contaremos la experiencia que ya tenemos de que el régimen de lluvias que tenemos en el Mediterráneo y en la ciudad en concreto, pues tiene muchos picos, con lo cual tenemos miedo a los periodos, a las gotas frías, como se conocen habitualmente, y cómo funciona este tipo de drenaje, pues con estos picos de intensidad, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que un gran espaldarazo que ha dado la comunidad autónoma a este tipo de drenaje ha sido con la nueva aprobación del Patricova, que se hizo en el 2015 ya con este nuevo gobierno, en el que para mi juicio se ha quedado un poco bastante conservador, porque no fomenta una exigencia, sino simplemente te dice que se fomentarán, o sea, te abre la puerta, pero no te da el empujón definitivo como de obligatoriedad para poder utilizar estos sistemas en los nuevos desarrollos urbanísticos. En paralelo a la aprobación del Patricova, el Ayuntamiento de Valencia y desde nuestro Servicio de Ciclo Integral del Agua estábamos trabajando pues, en la modernización, o sea, en la actualización de la ordenanza municipal, y fue yo diría que casi una exigencia por parte de la sección de planificación y proyectos que coordino actualmente, pues el incluir este tipo de drenaje como forma obligatoria dentro de las nuevas miras, las nuevas dinámicas de funcionamiento del drenaje. Entonces, ya en nuestra ordenanza y en concreto en la normativa, aparte de hablar de los propios depósitos de laminación, incluimos el uso de sistemas de drenaje sostenible en aparcamientos, viales, glorietas, jardines, etcétera. Tengo que decir que desde 3 o 4 años a esta parte, y gracias al apoyo que el Servicio de Jardinería nos ha ofrecido, pues se han dejado ya los jardines que se están ejecutando en tanto nuevos como las adecuaciones, pues todas van ya con drenaje sostenible y se han eliminado lo que son ya los jardines tradicionales. Quería dar... Jolín, ya voy ahí, Manolo. Madre mía. Quería enseñaros el Parque Central. Es un parque, creo que a nivel nacional es muy conocido, porque es un parque que en su primera fase tiene una superficie de 83.000 metros cuadrados, en el que el sistema de drenaje fundamental es el sistema de drenaje sostenible bajo dos modalidades. Por una parte tenemos las zanjas filtrantes con 5.300 metros lineales que van a sondeos puntuales, y por otra parte se han generado 5 cuencos de recogida con el cuenco sur de 300 metros cúbicos mediante celdas con celdas y con sondeos de infiltración al nivel freático directamente, que están funcionando fenomenal. Esta obra actualmente está todavía en obras, lo que es el drenaje sostenible está terminado, y yo creo que gracias a que está terminado, con el periodo de lluvias que hemos tenido este invierno, que hemos tenido pues prácticamente 3 gotas frías en tres días, la obra no se ha parado, la obra sigue en funcionamiento y ha funcionado estupendamente. De hecho, esta es la foto del depósito de 300 metros cúbicos, y hemos testado que en 24 horas después de la última gota de lluvia se queda completamente vacío. Con lo cual, pues la verdad es que en la obra los incrédulos al tema pues se han transformado todos a la secta que tenemos del drenaje sostenible. Otro ejemplo, que esta obra ya está terminada, es de una paisajista que iba a venir hoy, pero al final no ha venido, pero el río Turia de Valencia, pues como sabéis, recorre la ciudad divide la ciudad de norte a sur y de oeste a este a lo largo de 6 kilómetros. Pues como contradictorio a la definición propia de río, pues es un río drenado, pero con drenaje convencional, ¿vale? Entonces, estamos empezando a hacer trabajos
a tramos. Este es uno de ellos que ya está terminado, en el que se ha sustituido el drenaje convencional por un drenaje sostenible, mediante cunetas drenantes a ambos lados de este paseo, generando unas con zanjas filtrantes y unos cuencos de retención en zonas de pradera más amplias. Tengo en esta obra en concreto, cuando la arquitecta vino a presentarme el proyecto, venía con el convencimiento de que se iba a ir diciendo que no sé lo que vamos, dice, sé seguro que esto no te gusta. Cuando lo vio y me dijo, y le dije, ¿cómo? Si esto es lo que tenemos que hacer, bueno, le cambió la cara y la realidad es que está hecho y funciona fenomenal. ¿Qué proyectos futuros tenemos actualmente? Actualmente todos los jardines que se están poniendo nuevos y de remodelación van todos con drenaje sostenible. Esta planta que os presento abajo del Jardín de la Ermita está actualmente en licitación para presentación de plicas. Se va a ejecutar a lo largo de este año, va todo con drenaje sostenible a través de zanjas filtrantes. Se ha terminado recientemente otro parque al lado del Hospital de la Nueva Fe y se va a iniciar un proyecto LIFE de Ground Green en el que entre muchas de las actuaciones que presenta el parque aparece, aunque aquí todavía hablamos de reto, pero la utilización del drenaje sostenible para aprovechar el agua de lluvia. Sin ir más lejos, el lunes ya dimos un paso más y ya no solo hablamos de jardines, empezamos a hablar del tema en la modificación de un proyecto de urbanización de un programa de actuación, en el que, por supuesto, las zonas verdes ya van con drenaje sostenible y se le ha invitado al promotor, al urbanizador en este caso, que las zonas de aparcamiento sean sustituidas por bandas de aparcamiento vegetados para reducir los metros cuadrados de zonas impermeables y mejorar aportar aportar agua a la infiltración y menor agua de escorrentía. Muchas gracias. He sido rápida. Muchas gracias. Y por último voy a hacer yo una breve exposición antes de pasar al debate y al ruego de preguntas. Yo creo que tengo menos 5 minutos, así que a ver cómo lo consigo. Vamos a ver, quiero hacer un poquito una idea de lo que se ha realizado en Madrid. En realidad no solo lo hace el ayuntamiento, colaboran estudios de ingeniería, promotores y una serie de personas interesadas. Yo voy a hablar un poquito del tema de sistema de drenaje urbano sostenible que se han realizado en obras bajo la gestión de compensación, por lo cual ahí es mucho más importante tanto las direcciones facultativas como las propiedades, el apoyo de ellos. Lo que quería hablar un poquito es de la evolución, cómo ha sido. Yo creo que una de las primeras obras que hicimos entre mis compañeros, las direcciones de obra, como he comentado, fue Arroyo de Fresno. Y ahí todo esto viene a raíz de la ordenanza de uso eficiente del agua que aprobó el ayuntamiento hace ya 11 años, si no me equivoco, que es del 2006. Decía que el 20% de la superficie de las aceras tenía que ser permeables y que en las zonas verdes había que poner sistemas de drenaje urbano sostenible. La verdad es que tampoco conocíamos mucho y fuimos haciendo una serie de pruebas en colaboración, como digo, de las ingenierías. En principio empezamos a poner unas cajas de infiltración sin ningún tipo de supervisión ni control. Se hicieron tanto en Arroyo Fresno como en Valdebebas. Posteriormente nos empezamos a atrever a poner zanjas de filtración-infiltración. Y a hacer pavimentos permeables. Más adelante empezamos ya a hacer jardines de lluvia, manteniendo el agua durante 24 horas en la zona verde y también utilizando, poniendo cartelería para que el público conociera un poquito, digamos, el funcionamiento de los sistemas de drenaje.
Y esa es más o menos la evolución que ha habido en las obras. No solo colaboro yo en estas obras, hay muchos compañeros por aquí que también colaboran y están impulsando todo ese tema, como las ingenierías y propiedades. Actualmente, en el departamento en el que colaboro yo, se están haciendo una obra significativa, que es el Estadio de la Peineta, y ahí se va a introducir, de acuerdo con el estudio de ingeniería básica, pavimentos permeables en aparcamientos, son unos aparcamientos bastante grandes, y tanto de vehículos como de autobuses. Y intentar conseguir, hemos tenido que hacer una calzada a cota cero para tenerla enrasada con el estadio, con un perfil longitudinal, y ahí lo que vamos a hacer también es todas las aceras permeables. No se va a infiltrar porque el terreno en los estudios geotécnicos y las muestras no es posible, y lo que vamos a hacer, como hay problemas de caudal en la depuradora, de acuerdo con los informes que hemos recibido del canal de Isabel II, pues lo que vamos a hacer es regular el caudal. Simplemente las medidas que vamos a hacer es una regulación del caudal pico con estos sistemas. Y otro que se va a hacer también, que hace mi dirección general, pero no la subdirección en la que pertenezco yo, va a ser el proyecto de las calles de Chueca. Y ahí se va a hacer una franja, se va a hacer un pavimento al mismo nivel, tanto calzada como aceras, y se va a hacer un pavimento también permeable, pero en consistencia con el drenaje convencional. Experiencia de los SUBs. Bueno, el drenaje convencional, yo hablando con mis compañeros, dice, el drenaje convencional funciona. Digo, bueno, se puede ver esa foto que depende mucho de la conservación. Es decir, ahí se ve en una zona terriza una rejilla que se ha creado la cárcava alrededor. Pero también pasa en los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Como se puede ver ahí, se hizo también una zanja adelante y la pletina pues se ha quedado ligeramente elevada y también se forma la cárcava. Es decir, todo sistema, sea convencional o drenaje sostenible, depende también de la conservación. Y no de la conservación de sus elementos, a veces de la conservación de los elementos que le acompañan. Es importante la ejecución, hay que formar a la gente, el personal que trabaja en las obras tiene que comprender el concepto. A veces estás extendiendo un geotextil y resulta que Murphy, cuando lo estás extendiendo, se pone a llover y empieza el personal a pisar el geotextil llenándolo de barro, o la grava que se va a introducir en el geotextil viene toda como revuelta y no sabemos dónde viene. Todas esas cosas, desde luego, van a hacer que fracasen los sistemas de drenaje sostenible. Y hay dificultades para la implantación, es decir, toda innovación produce un poquito de recelo y una resistencia. Y desde luego, si no ejecutamos bien los drenajes, la resistencia va a ser superior porque van a tener toda la razón. Diseño y ejecución es importantísimo. Muchos compañeros me comentan que es necesario un manual, unas medidas, es decir, hay que cambiar la forma de calcular. Tenemos que empezar ya a exigir modelizaciones, saber elegir los elementos adecuados, es decir, porque a veces la gente comenta que son caros, pero yo he visto, por ejemplo, está un compañero mío que está presente aquí, está haciendo un ensayo de infiltración en la Talayuela y me ha comentado de que no ha podido realizarlo porque el agua se infiltra rápidamente, el ensayo británico. Pues ahí a lo mejor no es necesario poner cajas y simplemente con poner una grava sería suficiente. Y supervisar mucho la ejecución hasta que la gente lo incorpore en su quehacer cotidiano. Mis reflexiones, y para cerrar un poquito en las presentaciones de mis compañeros, yo
prácticamente ellos han hablado pues, de lo mismo que yo. Una coordinación, que el sistema tradicional de drenaje es compatible con los sistemas urbanos y además es que deben trabajar los dos juntos. Una necesidad yo he hecho en falta una necesidad de coordinación de las administraciones. Yo ahí, cuando la directora general del agua del Ministerio de Agricultura me comentó que había 88 ayuntamientos que habían pedido financiación, me he quedado un poquito sorprendido. Es decir, hay ayuntamientos que yo personalmente y que creo que muchos compañeros desconocíamos que estaban haciendo actuaciones de estas. Y yo creo que de los errores y de los aciertos creo que podemos aprender todos. Y bueno, felicitar a mis compañeros por las actuaciones y por las medidas que están tomando en todas las ciudades. A continuación, paso la palabra a los asistentes para que hagan las preguntas o observaciones que consideren. Sí. Espérate, van a pasar un micrófono para que... Sí, por favor, la pregunta, si me puedes indicar a quién la diriges. Vale. Las ingenierías tenemos el problema de que cuando quieres... tenemos el problema que cuando quieres dimensionar algo, en proyecto tienes que tomar un montón de datos al tuntún. Sería necesario que, para que esto funcionara desde base, que desde el ayuntamiento exigierais unos ensayos mínimos de permeabilidad antes de aprobar el plan parcial. Porque si se están exigiendo unas instalaciones y no se dan los medios a los técnicos para poderlas dimensionar, dijéramos, luego al final, imagínate que sale un terreno mucho menos permeable y se desorbita el importe. Dijéramos, al final estás mermando al promotor. Entonces, si desde los ayuntamientos a la hora de hacer el plan parcial se exigieran unos ensayos, yo creo que se iría todo mucho más hacia adelante y mucho más por pasos. Bueno, la frase típica, me alegra que me hagas esa pregunta. Vamos a ver, tienes toda la razón. Yo hablaba con mis compañeros y decía, ¿por qué cuando un arquitecto hace un edificio ni se le ocurre no presentar el estudio geotécnico? Y es verdad, y además se exige. Y no creo que un arquitecto se atreva a diseñar un edificio sin el estudio geotécnico, es verdad. Yo estoy intentando que se realice y que se exija y que se haga el ensayo. Lo intento, pero la verdad no lo consigo. Espero que algún día se consiga que se meta el ensayo y que se pueda dimensionar con anterioridad, porque es importante saber qué es lo que quieres obtener, lógicamente, porque en los sistemas de drenaje hay tal variedad digamos, de ambición, de soluciones, desde simplemente regular un caudal pico hasta infiltrar el 100%. Y dependiendo de tu ambición, de tus objetivos y de las características del suelo, podrás lograr unos o podrás lograr otros. Pero le voy a pasar la palabra a mis compañeros por si ellos a lo mejor lo exigen y tenemos un punto de apoyo. Creo que les pasa lo mismo que a nosotros. Sí, si me permitéis, en este orden de cosas y sin ser técnico municipal, pero sí que he tenido que diseñar muchos sistemas y aunque efectivamente hay una falta desde el ayuntamiento, desde el ente promotor, de definir cuáles son los objetivos, pues lo que hemos hecho hasta la fecha
en estos últimos, bueno, unos 10 años o más, que desde el 2006 que llevo ejerciendo y diseñando estos sistemas en España, es mirar a los criterios de diseño que se están estableciendo en los países que nos llevan la delantera en este tema, fundamentalmente a Estados Unidos y al Reino Unido. Entonces, los criterios, como ha comentado Jorge Rodríguez en su intervención, no solamente tienen que ser de cantidad, sino de calidad y contar también con los otros las otras dos patas de sociedad, servicio al ciudadano y respeto y protección del medio ambiente. Y en cuanto a cantidad, no solo el caudal pico, sino también al volumen generado. Entonces, si podemos infiltrar o no va a depender el volumen que podemos evacuar y siempre bajo el foco de intentar reproducir en la medida de lo posible la hidrología natural. Y en cuanto a los caudales pico, no solamente mirar al periodo de retorno de diseño, que suele variar entre 10, 15, 25 años en diferentes municipios, sino sobre todo a qué pasa con las lluvias más frecuentes, que son las que generan mayor contaminación de los medios receptores. También a esos caudales que pueden alterar la hidrología de los medios receptores. Y incluso en otros países, si esto es un punto pendiente en España, mirar qué pasa más allá de ese periodo de retorno de diseño. ¿Qué pasa cuando tenemos una lluvia, por ejemplo, de 100 años de periodo de retorno y nuestros sistemas no son capaces de gestionarla integralmente, pero tenemos que ver que el sistema, el major system que se dice en inglés, ¿no? El conjunto de las calles y del espacio urbano que va a trasladar ese agua hacia las zonas más bajas, pues que no produzca problemas y ponga en riesgo a las personas y que produzca los daños materiales menores posibles. En conclusión, que efectivamente es muy importante definir desde el principio cuáles son los objetivos para cada proyecto, que en general no se tienen a nivel municipal y que lo que estamos haciendo hasta el momento es fijarlos mirando lo que están haciendo otros países, pero es el momento de definirlos ya de una vez por todas. Sí, creo que este foro es un buen foro para que, si hay que definirlos, que no un ayuntamiento defina unos totalmente diferentes del municipio que está a 5 kilómetros de separación. Entonces, en esa línea, lo que ha comentado la directora general del agua, de la coordinación a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, puede ser un buen foro para comentar las experiencias que han tenido o que tienen los diferentes municipios, pero no solo, sino también los técnicos que estamos en la labor de hacer el diseño. Es importante que trabajemos todos en la misma dirección y que no vayamos reinventando la rueda uno tras otro, que seamos eficientes en este proceso. Sí, Pedro. Hola, buenos días. Bueno, yo quería, respecto al tema de los estudios de infiltración y de permeabilidad, que desde luego totalmente de acuerdo que es muy importante, pero que no es imprescindible, ¿no? Porque se pueden aplicar técnicas de drenaje urbano sostenible sobre superficies absolutamente impermeables, sobre cubiertas de edificios, sobre cubiertas de parking o sobre cubiertas de lo que sea. Por eso, que es muy importante, pero no es imprescindible. Y es algo que no debe frenar o impedir que se apliquen diseños sensibles al agua de lluvia o técnicas de urbanismo de bajo impacto. Sí, bueno, pues es muy recomendable y conveniente conocer, pero cuando los objetivos de gestión de ese agua no es la infiltración al terreno, pues bueno, trascendental saber qué es lo que se quería hacer, cuáles son los objetivos, ¿no? También otra cosa que quería comentar respecto a esa agradable sorpresa de que 88 municipios han solicitado ayudas para aplicar o desarrollar proyectos de drenaje sostenible, por eso la importancia y conveniencia también de, a través de la FEM, coordinar e impulsar todo eso. O sea, nada más, muchas gracias. Totalmente de acuerdo y muchas gracias.
Perdonad, quería hacer una puntualización porque el tema de los 88 municipios ha salido ya 2 veces, pero por la cifra de millones que ha comentado la directora general del agua, yo lo que pienso es que se estaba refiriendo a las estrategias EDUSIS de desarrollo sostenible urbano e integrado que ya se han aprobado, es que además coinciden las cifras, se han aprobado 88, o sea, a 88 ayuntamientos se les han concedido ayudas. Conozco en particular el tema de la EDUSI de Castellón. Tenemos aquí a representantes del ayuntamiento y en esta ocasión el proyecto o la propuesta planteada y aprobada es bastante general y lo que tiene es una cabida importante para, además, una vez se está actuando en el entramado urbano, tener en cuenta no solo temas de energía, de aislamientos, de movilidad, sino también la gestión del agua de lluvia en esas actuaciones. Entonces, creo que podría ser en ese ámbito en el que ha mencionado la directora general del agua las 88 actuaciones. Pero, sin lugar a dudas, hay 88 municipios que tienen muchos millones de euros para actuación en zonas ya urbanizadas y que desde aquí pues pienso que deberían aprovechar esa oportunidad para mejorar la gestión del agua de lluvia en esas zonas. Sí. Hola, buenos días. Bueno, soy Juan Gazpio de la empresa Hidrostank. Lo primero, agradecer a los promotores que nos invitaron a colaborar en las jornadas. Quería incidir en, bueno, me gusta mucho el que la invitación haya sido totalmente transversal, porque en tanto en cuanto administración, ingenierías, arquitectos, constructores y fabricantes estemos en el mismo barco, pues será mucho más fácil la implantación y minimizaremos luego pues, posibles fallos que también se han comentado y de los que no hay que avergonzarse, porque también el drenaje convencional ha tenido sus fallos. O sea que en ese sentido es plausible el que sea tan transversal el quórum. Luego, por otro lado, se ha hablado también de la ciudad diseñada basada en el derecho del ciudadano. Y a mí me gustaría también hablar de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, porque como observador un poco por deformación profesional, uno ve a la persona que ha limpiado un portal de un edificio verter el agua con la fregona en el invernal de turno, lo que fuera. Entonces, también ahí hace falta una labor y todos nos tenemos que sumar a la pedagogía ciudadana y para minimizar un poco impactos. Y sobre todo eso, agradecer también el comentario de Joseba, Manuel también ha incidido en que también tenemos que quitarnos miedos. El derecho convencional puede perfectamente coexistir y cohabitar con este tipo de drenaje que tanto nos inquieta a todos y que es totalmente tendencia. Y desde ese punto de vista, pues desde Hidrostank encantados por haber podido aportar nuestro granito de arena en proyectos que habéis mencionado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta más, pero ya las últimas. Claro, pasa la palabra. Hola, buenos días. Soy Gabino Carballo del Ayuntamiento de Barcelona. Solo quería puntualizar que la cuestión de la permeabilidad del suelo o de la permeabilidad de superficie que sea afecta a un punto crítico que es el tiempo de vaciado del dispositivo. En otros aspectos en realidad no tiene por qué afectar, pero si nos equivocamos en el tiempo de vaciado, el dispositivo solo tiene un uso en el tiempo estimado. Si tenemos 2 tormentas y el dispositivo está lleno, empieza un problema grave, sea en el suelo o sea en una cubierta. En una cubierta creo que incluso más. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Pedro Lasso, también del Ayuntamiento de Madrid. Simplemente quería recordar una cuestión importante. Quiero recordar, en el año 80 y pocos, el Ayuntamiento de Madrid, con el Instituto Agustín de Betancourt, la Facultad de Ciencias Geológicas, el Instituto Geológico y Minero de España, hizo un estudio completísimo durante 3 años que se llama Estudio del Suelo y Subsuelo. Fue un estudio geológico, hidrogeológico, geomorfológico, geotécnico y de recursos geológico-culturales. La verdad es que durante todos estos años quizá el Ayuntamiento no lo ha puesto en valor,
y para muchísimas promotores, constructores, etcétera, es desconocida. Por suerte, por cierto, el subsuelo de Madrid tiene una geología muy interesante, muy permeable, excepto en la zona de Mercamadrid, en la zona de los yesos, y, bueno, en la zona un poco del sureste también con arcillas, pero en general toda la zona norte, la zona centro, este, oeste, es suficientemente permeable. Quería recordarlo pues para que las personas interesadas, bueno, pues puedan recabarlo, ¿no? Bueno, este hidrogeológico fue súper completo, pues una representación de todas las isopiezas, toda la evolución de los niveles piezométricos anuales, el estudio geotécnico igual, ahí colaboraron pues todas las estudios, empresas geotécnicas de Euroconsol, Intemac, etcétera, en todos los históricos. La verdad que fue un estudio completísimo y que ahí está. Simplemente quería recordarlo. Yo, Pedro, abusando de tu amistad, me encantaría que si pudieras trasladarlo y dárselo a todos los, tanto compañeros del ayuntamiento como ingenierías y promotores, y si no, hablar con nuestro concejal para que lo cuelgue en la página web del ayuntamiento, con lo cual avanzaríamos mucho. Entonces, espero que tomes el testigo. Muchas gracias. Perdona un momento, que sí. El culpable de todos estos sistemas quiere hacer una pregunta. No, bueno, más que una pregunta, buenos días, yo soy Daniel Castro, compañero de Jorge del Grupo Giteco de la Universidad de Cantabria. Algunas reflexiones, algunos comentarios, daros las gracias a los promotores de relanzar la red SUDS, después de tantos años. La verdad es que en el año 2002, cuando empezamos con esto, con la Universidad de Coventry, pues éramos un poco escépticos. Engañé a Jorge y a Joseba para que hicieran la tesis en cantidad y calidad de agua con el proyecto FIDICA. Y bueno, finalmente aquí estamos, ¿no? Quería coger algunas de las reflexiones de Manuel y enfatizarlas por la importancia que nosotros desde siempre las hemos considerado. El tema de formación, los carteles en las obras. Nosotros consideramos que es muy importante que la sociedad se conciencie con este tipo de obras y no solamente las administraciones. El tema del manual es un objetivo reiterado en nuestros proyectos de investigación, pero seguir materializarlo. Y yo creo que es una cosa difícil porque tiene que ser entre todos. Ahora mismo la mayoría de las ingenierías creo que estáis, o grupos que estamos trabajando, diseñando con el CIRIA, con el Manual de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible del Reino Unido. Es un manual muy completo que en su edición de 2015 tiene aproximadamente 1000 páginas. Para los que no sepáis, está disponible en la web y se puede descargar. Tendríamos que trasladar ese manual a nuestra realidad en España, que como Sara ha dicho, los sistemas urbanos de drenaje sostenible se pueden emplear de forma efectiva tanto en regiones con una pluviometría limitada como en otras con una pluviometría más alta. Pero deberíamos de hacer un seguimiento desde los ayuntamientos, esto es lo que os quería comentar, deberíais hacer un seguimiento de las obras que hacéis para que nos ayudarais a realizar este manual o para que entre todos pudiéramos desarrollar este manual de una forma más precisa para los entornos de las ciudades españolas, la climatología de nuestras ciudades y los materiales de nuestras ciudades. Aprovechando también la incorporación de nuevas técnicas y nuevos materiales porque hay que ir evolucionando. Entonces, yo creo que no solamente es la obra, de una pequeña monitorización de cantidad, de calidad de agua vendría muy bien. Y por último, bueno, no me quiero extender más, no están las directoras generales. Está muy bien que en la normativa de 2012 se fomente, como ha dicho nuestra compañera de Valencia, pero necesitamos más. Necesitamos que, como en Reino Unido, el que en una obra no se proyecte un drenaje sostenible, se tenga que justificar por qué no se proyecta con un drenaje sostenible y se proyecta con un drenaje convencional. Yo creo que, bueno, ya han pasado varios años, más de una década, desde que empezamos con los sistemas de drenaje sostenible en España, tenemos que ir avanzando. Sabemos que otros países, Estados Unidos, Reino Unido, nos llevan ventaja,
y entre todos, pues bueno, a ver si somos capaces de ponernos a ese nivel. Yo creo que en este momento actuar con la cartelería por parte de formación, haciendo un poco de monitorización de los sistemas que construyáis en todos los ayuntamientos y en las políticas, mejorando todavía los nuevos reales decretos, directivas que salgan, sería el camino. Por último, en cuanto a la coordinación que decías, es difícil, yo creo que es difícil coordinarnos, hay asociaciones, hay grupos de trabajo, pero las reuniones y demás. Yo propongo una idea, hay un foro que es Red Suits en LinkedIn, accesible para todos, es poquita cosa, pero bueno, algo es algo. Cuando haya una experiencia positiva, negativa, que tenemos que aprender mucho también de nuestras experiencias negativas, sería una forma de plasmarlo y de que todos viéramos pues dónde hemos acertado y dónde hemos fallado de cara a esa nueva normativa y ese manual que vayamos a hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos merecemos un café, ¿no? Entonces, paramos un breve receso y seguimos más adelante. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.